Muy buenas, bienvenidos una semana más a Diagnóstico. Este capítulo lo vamos a dedicar a los desórdenes del ciclo menstrual, los problemas y las enfermedades relacionadas con la menstruación, desde el simple dolor hasta los sangrados excesivamente abundantes y la falta de regla. Todos estos asuntos afectan a un alto porcentaje de las mujeres y son una de las causas principales de consulta en las urgencias ginecológicas. Para ahondar en todo esto hemos preguntado, como siempre, a varios expertos, entre ellos nuestra principal invitada de hoy, Ana Román, jefa de Ginecología y Obstetricia del Hospital Sanitas La Moraleja de Madrid. En general, las pacientes consultan cuando, teniendo una serie de características su regla habitualmente, estas se alteran, o siendo una regla normal, ellas piensan que es más abundante ahora, o disminuyen en frecuencia, o se alargan en duración, es decir, la paciente consulta cuando nota alteraciones en su regla normal habitual. Enseguida estamos con ella, antes arrancamos Diagnóstico con un rápido repaso por la actualidad en menos de 3 minutos. La invasión rusa de Ucrania no respeta ni los hospitales. Este miércoles, las tropas rusas atacaron varias instalaciones sanitarias en la ciudad de Mariupol, entre ellas un hospital de maternidad. Las autoridades locales aseguran que 3 personas han muerto, incluido un niño, y 17 más han resultado heridas. Desde Médicos Sin Fronteras se ha calificado los ataques a centros sanitarios como una violación de las leyes de la guerra. Y es que los bombardeos de Mariupol no son una excepción. Según la OMS, al menos 10 miembros del personal sanitario han fallecido y 16 han resultado heridos en 18 ataques contra instalaciones médicas durante la invasión rusa de Ucrania. La mascarilla en los colegios no ha sido determinante para contener la expansión del coronavirus. Esa es la principal conclusión de un estudio liderado por investigadores españoles que han analizado el comportamiento de esta enfermedad durante el primer trimestre del curso escolar en Cataluña. Los datos demuestran que la incidencia del virus en los menores de 6 años que no usan mascarilla no fue significativamente mayor que en los escolares de 7 o más años, que sí están obligados al uso de esta medida de protección. Los investigadores recalcan, no obstante, que los resultados de este estudio no son extrapolables a otros entornos como cines o centros comerciales. La enfermedad renal crónica afecta a 1 de cada 7 adultos en España, unos 7 millones de personas según la Sociedad Española de Nefrología. No obstante, esta sociedad médica considera que estamos ante una patología infradiagnosticada que se enmascara detrás de otras enfermedades. De hecho, 1/3 de los enfermos renales tiene una patología cardiovascular y el 90% padece hipertensión. Y es que, explican los expertos, cuando los riñones funcionan mal, se acumulan las toxinas y la sal en las arterias, lo que provoca hipertensión y una sobrecarga del sistema cardiovascular. Las agresiones a sanitarios se dispararon un 39% en 2021, segundo año de la pandemia, según los datos que ha facilitado esta semana el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. En total, el pasado año se detectaron 612 casos, 171 más que en el ejercicio anterior. Más de la mitad de esas agresiones, el 51%, las padecieron profesionales de atención primaria. De cada 100 agresiones, 48 consistieron en amenazas, mientras que el 13% produjeron lesiones. Estas cifras convierten a 2021 en el segundo ejercicio con más agresiones registradas, solo por detrás de 2019. A lo largo de la historia, la menstruación se ha visto como un tabú e incluso como una enfermedad, y en países subdesarrollados aún sigue teniendo connotaciones negativas para las mujeres. La realidad es que el ciclo menstrual, incluido el sangrado, es un proceso natural y sano para todas las mujeres en edad de procrear. Lo que ocurre es que conlleva a veces molestias o enfermedades aparejadas que hacen que esa experiencia se convierta para algunas mujeres en algo traumático. De hecho, las alteraciones en el ciclo menstrual son un motivo frecuente de consulta incluso en urgencias. De todo eso hablamos hoy, entre otros, con una gran experta, Ana Román, jefa de Ginecología y Obstetricia del Hospital La Moraleja. Cuando hablamos de desórdenes menstruales, ¿hablamos de unas patologías que están infradiagnosticadas o no?
Sí, bueno, como puntualización inicial, decir que todas las alteraciones del ciclo menstrual son un motivo muy frecuente de consulta, no solamente en consulta ginecológica programada, sino motivo de que la paciente acuda a urgencias. En concreto, el sangrado menstrual abundante, o sea, las reglas muy abundantes, la Organización Mundial de la Salud las establece en una incidencia estimada de un 7 al 28%, pero es un problema que está infradiagnosticado y tiene una razón muy sencilla de entender, y es que la cuantificación de la cantidad de sangre que la paciente pierde con la menstruación es muy difícil de cuantificar desde un punto de vista objetivo, es decir, es una apreciación subjetiva que hace la paciente y muchas veces está condicionada el concepto de regla abundante está condicionada por aspectos socioeconómicos, culturales y étnicos. Hay razas y hay culturas que piensan que la regla abundante es mejor y es lo normal. Y además depende de cada individuo, de cada persona, de cada mujer, ¿no? Efectivamente. En algunas la regla es más abundante por naturaleza que en otras, ¿no? Con lo cual establecer lo normal y lo anormal es complicado. Es complicado. En general las pacientes consultan cuando, teniendo una serie de características su regla habitualmente, estas se alteran, o siendo una regla normal ellas piensan que es más abundante ahora, o disminuyen en frecuencia, o se alargan en duración, es decir, la paciente consulta cuando nota alteraciones en su regla normal habitual. Para entender el ciclo menstrual, lo primero que hay que saber es qué es y por qué ocurre la menstruación. La menstruación es la descamación de la capa interna del útero, o sea, el útero todos los meses va, por efecto de las hormonas que produce el ovario, la capa interna se va engrosando para prepararse para recibir un embarazo y cuando no se produce el embarazo, el ovario deja de producir hormonas, entonces el endometrio deja de recibir ese estímulo y se descama y produce el sangrado, que es la regla, y entonces ahí es en el momento en el que resetea y luego el ovario vuelve a empezar a trabajar en un nuevo ciclo para volver a prepararse otra vez para un embarazo. La creencia popular, incluso entre muchas mujeres, es que ese ciclo se repite cada 28 días y que todo lo que se salga de eso es una anomalía. No es cierto. Un ciclo irregular siempre que vaya entre 22 días hasta 35 días, pero que siempre más o menos baje eso. A una mujer siempre le baje a los 35 o 32, entre 32 y 35, con una variabilidad ahí de entre 5 y 7 días, o que siempre le baje a los 28 días, o a los 22 días, a la que siempre le baja cada 22 días, son ciclos igual de regulares. La mayoría de las alteraciones del ciclo menstrual se deben a causas hormonales. Por ejemplo, una muy frecuente es el síndrome de ovario poliquístico, que afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad fértil, de manera especial a adolescentes y jóvenes. Es una alteración hormonal, no es una alteración de que el ovario tenga un problema. O sea, el ovario funciona mal porque recibe un estímulo hormonal incorrecto. Y entonces, al recibir ese estímulo hormonal incorrecto, no produce las hormonas como debe y eso hace que normalmente se asocien los síndromes de ovario poliquístico a ciclos más largos, a ciclos de más de 35 días. Otro problema frecuente es la retirada de la regla, la amenorrea hipotalámica, que aparece sobre todo en mujeres que sufren mucho estrés, han perdido mucho peso en poco tiempo o que hacen demasiado ejercicio. Eso es así porque la grasa de nuestro cuerpo es la que produce una hormona que estimula la hipófisis, que es la glándula del cerebro que a su vez controla los ovarios. Entonces, si yo no tengo suficiente grasa en el cuerpo, no se produce esa hormona o no llega a los niveles que debe estar y entonces se bloquea el funcionamiento de la hipófisis. ¿Por qué? Pues porque realmente, ¿para qué nos sirve una ovulación? Pues para embarazarnos, para tener hijos. Entonces, si mi cuerpo no tiene los niveles de grasa adecuados, es una de las primeras funciones que puede eliminar. Otras alteraciones consisten en lo contrario, el sangrado a destiempo entre regla y regla que puede deberse a la aparición de pólipos. Y si hablamos de mujeres maduras cerca de la menopausia, son frecuentes problemas disfuncionales con reglas irregulares debido a que los ovarios, por la edad, no funcionan ya como debieran. A pesar de ser un motivo muy frecuente de consulta, ¿las revisiones que se siguen son las adecuadas? ¿Las mujeres acuden cuando deben acudir a revisión o ahí también hay un campo en el que mejorar? Bueno, sí, afortunadamente la mujer hoy día estamos muy concienciadas con acudir a las revisiones ginecológicas
pues para hacer un diagnóstico precoz de ciertas patologías y para prevenir las que se puedan prevenir, porque realmente el diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado de ciertos problemas pues hace que la supervivencia o el pronóstico de ese problema sea mucho mejor. Entonces, realmente las mujeres de hoy día sí que estamos muy concienciadas de acudir a las revisiones generalmente con una frecuencia anual. ¿Cuáles deberían ser esas revisiones y desde qué edades? Bueno, hay cierta controversia con el inicio de la primera revisión ginecológica. Muchas madres nos preguntan si tienen que traer a sus hijas adolescentes, en qué momento traerlas. En general, se ha establecido que la primera revisión ginecológica se debe hacer cuando la mujer ha iniciado las relaciones sexuales, porque es muy importante en ese momento dar información, dar ciertas recomendaciones para prevenir enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, o embarazos no deseados en las pacientes adolescentes. Pero en general las revisiones tienen que tener una cadencia anual y la fecha de inicio, eso, cuando inician las relaciones sexuales, y luego en general las pruebas que realizamos son muy básicas, es una exploración y una adecuada historia clínica, la citología cervicovaginal, una ecografía ginecológica y la mamografía. La primera citología, en cambio, no se hace en las pacientes antes de los 25 años. La primera se ha establecido por la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia a los 25 años, independientemente de que hayan iniciado mucho tiempo antes sus relaciones sexuales. La mamografía se recomienda realizar la primera a los 40 años y si existen antecedentes familiares de cáncer de mama, que exista una cierta tendencia a tener más incidencia del cáncer de mama en esa paciente, se hacen con una frecuencia anual. Si no existen antecedentes de cáncer de mama, se pueden hacer cada 2 años, pero la fecha de inicio recomendada son los 40 años. Si hablamos de desórdenes menstruales, merece un capítulo aparte el dolor pélvico, la dismenorrea, un dolor en la zona baja del abdomen asociado muchas veces a la regla y que afecta, se calcula, a entre el 15 y el 20% de las mujeres en edad de procrear. Hoy en día hay muchísimas pacientes que consultan por dolores pélvicos, que es algo que siempre antiguamente era como, bueno, es normal. Bueno, es normal tener un poquito de molestia, un dolor que se controla con un ibuprofeno. Lo que no es normal, y hay bastantes mujeres que también lo sufren, es un dolor que me incapacita, que me invalida, que yo durante los 2 primeros días de regla me meto en la cama y no puedo ni ir a trabajar ni hacer nada de mi vida por los dolores horribles. El origen de ese dolor patológico en la pelvis puede estar asociado a diferentes causas. Puede tratarse de dolores viscerales asociados al sistema urinario, al digestivo o al reproductor. Dolor o escozor en las relaciones sexuales, al orinar o al defecar pueden ser signos de alarma que conviene consultar a tiempo. Cuesta contarlo, cuesta decirlo, cuesta incluso decírselo a tu médico de cabecera. Entonces el paciente tarda mucho en dar la señal de alarma de que tiene un dolor o algo que no funciona bien, ¿no? Cuando ya decide dar el paso, porque es un dolor absolutamente invalidante, incapacitante, no le permite estar sentado, no le permite tener relaciones, muchas veces no les permite trabajar, el primer paso que hacen siempre es acudir al ginecólogo. No siempre es fácil encontrar la causa de ese dolor porque se ha convertido en un dolor crónico que tiene entidad propia más allá de lo que lo originó. En esos casos, el dolor pélvico se ha convertido en sí mismo en una patología. Entonces es un dolor que está vehiculizado por nervios y, como casi todas las técnicas del dolor, lo que hay que hacer es ir a los nervios. El nervio fundamental o el nervio que tiene mayor cabida en la pelvis es el nervio pudendo y es el primer abordaje que nosotros hacemos en la unidad del dolor. Las infiltraciones y los ultrasonidos suelen ser las 2 técnicas más habituales para tratar ese dolor pélvico crónico con el objetivo de devolver al paciente la calidad de vida perdida. Centrándonos en lo que son los desórdenes menstruales propiamente dicho, decías que es un motivo muy frecuente de consulta, incluso en urgencias, pero ¿cuáles serían los 3 motivos más habituales, diríamos? Bueno, pues las pacientes consultan mucho, por ejemplo, con el sangrado intermenstrual, que es lo que conocemos como spotting. Consultan también mucho con el sangrado menstrual abundante, una regla muy abundante. Es motivo de consulta. Y otro motivo frecuente de consulta pues son, en el espectro contrario, las reglas que no se producen mensualmente o regularmente, teniendo en cuenta que una regla normal tiene que producirse entre los 25 y los 35 días.
y es lo que llamamos oligomenorrea. La oligomenorrea es cuando se producen las reglas en un periodo superior a 45 días, pero menos de 6 meses. O las amenorreas, que es cuando es un periodo superior a 6 meses. Esos 3 motivos de consulta. Perfecto. Si nos ceñimos a lo que es el sangrado abundante, ¿cuál sería la causa más habitual? Bueno, en el sangrado menstrual abundante tenemos que diferenciar dos grupos fundamentales. Aquellos que se producen por lo que llamamos una causa orgánica. Una causa orgánica significa que en la estructura normal del aparato genital interno hay algo que no es normal, algo que es patológico. Pueden ser, por ejemplo, presencia de pólipos endometriales, o miomas, o adenomiosis, o quistes de ovario productores de hormonas. Este es el grupo de patología orgánica que producen sangrado menstrual abundante. Pero en el polo contrario existe lo que llamamos alteraciones funcionales, es decir, que son las más frecuentes por otro lado. Se producen por un mal funcionamiento en todo el intrincado hormonal que regula el funcionamiento del ovario y que se traduce en una regla, un ciclo menstrual regular, que es lo que llamamos el eje hipotálamo hipofisario gonadal u ovárico. Es decir, está regulado no solamente por un buen funcionamiento del ovario, sino por 2 glándulas a nivel cerebral, que es el hipotálamo y la hipófisis. Es decir, resumiendo, la mayor parte de los sangrados menstruales anormales se deben a una alteración en el funcionamiento de ese eje hipotálamo hipófisis gonadal. Claro, y en el extremo opuesto, en la amenorrea, la ausencia de regla, ¿cuál es la causa o causas? También podemos distinguir lo que es la amenorrea primaria de la amenorrea secundaria, que es muy importante porque condiciona mucho lo que podamos sospechar de diagnóstico y cómo orientamos con la paciente. La amenorrea primaria es aquella paciente que nunca ha presentado menstruación. Pero ¿cómo sabemos cuándo se tiene que presentar la menstruación? Pues hay 2 criterios fundamentales. Cuando una paciente tiene 16 años y tiene los caracteres sexuales secundarios desarrollados, es decir, tiene su mama desarrollada, tiene presencia de vello púbico o axilar y no ha tenido la regla en ningún caso, eso es una amenorrea primaria. Y cuando las pacientes de 14 años no tienen ningún desarrollo sexual secundario, también hablamos de una amenorrea primaria. Y estos son los 2 grupos de población fundamentales que consultan por esto y que tenemos que investigar. Y en el otro lado está la amenorrea secundaria, que es la que, habiendo tenido sus ciclos regulares previamente, la paciente bruscamente deja de tener reglas en un periodo superior a los 6 meses. Como veíamos antes, las causas hormonales suelen estar detrás de la mayor parte de las alteraciones del ciclo menstrual, sin embargo, no siempre es así. Para detectar esos otros problemas, como pueden ser pólipos o tumores, existen varias técnicas. La más sencilla es una simple ecografía, pero la más eficaz es la histeroscopia, que sirve para mirar qué ocurre dentro del útero de forma mínimamente invasiva. La histeroscopia es una prueba que podemos hacer en consulta, que no necesitamos un ambiente quirúrgico alrededor para poder hacerla. Sí es cierto que antes hay que hablar con el paciente porque hay que acordar muy bien el momento del ciclo en el que se hace y bueno, nosotros para que la tolerancia de la paciente y que tenga una buena experiencia de todo esto, pues le hacemos una preparación un par de horas antes con una medicación para relajar el útero y un analgésico para que tolere perfectamente la prueba. Es una prueba que se tolera perfectamente. Si la histeroscopia confirma algún problema y este requiere una solución quirúrgica, podemos decir que hay 2 procedimientos, la cirugía histeroscópica y la laparoscopia. Existen varios problemas que podemos identificar a través de la histeroscopia dentro del útero. Bien, si hay un sangrado que es pequeño a mitad del ciclo menstrual, podemos sospechar que hay algo ahí que no debe estar. Puede ser un pólipo o puede ser un mioma. También las pacientes que tienen un sangrado muy excesivo con la menstruación puede ser causado por estos problemas. También pacientes que a lo mejor han tenido un parto y después del parto no acaban de tener los ciclos regulares, pues podemos sospechar ahí que hay algún resto que ha quedado que no debe estar. La histeroscopia permite extirpar miomas o pólipos dentro del útero de una forma sencilla e indolora. La laparoscopia se utiliza para cirugías más complejas en las que esta técnica también ha reducido de forma muy notable el riesgo y sobre todo el posoperatorio. Porque realmente hacemos unas incisiones de 1 centímetro máximo
introducimos una camarita y un gas para poder ver el interior del útero, de la cavidad abdominal, y vemos el útero y los ovarios, y a través de unas pinzas podemos realizar esa solución que antes, hace no demasiados años, eran unas cirugías con unas incisiones grandes. Pues ahora podemos con unas mínimas incisiones solucionar el problema y realmente la mayoría de ellas, la paciente en 24 horas está en su casa. Con estas dos técnicas, la paciente puede mejorar de manera muy notable, sencilla y rápida su calidad de vida. En general, podríamos decir, no sé si me equivoco, que con la menopausia casi todos estos trastornos desaparecen, ¿no? Pero no siempre es así. Hay veces que sigue habiendo sangrados en la menopausia. ¿Cuándo esto se considera patológico y cuándo es hasta cierto punto normal? Bueno, por definición, entendiendo la menopausia como el periodo en que la mujer lleva más de un año sin regla, porque el periodo anterior a este es el que llamamos perimenopausia, y ahí es muy característica las alteraciones del ciclo menstrual. Lo normal es que las reglas se retrasen y no se presenten durante meses o se acorten los ciclos, sean reglas abundantes, aunque esto es menos frecuente. Cuando la paciente ha alcanzado la menopausia, es decir, lleva más de un año sin regla, el sangrado no es normal en ningún caso o en casi ningún caso, y tiene que ser un motivo para acudir a la consulta del especialista, porque en estos casos hasta el 20% de las pacientes pueden tener un cáncer de endometrio. Y el cáncer de endometrio es una neoplasia que, si se diagnostica precozmente, tiene un muy buen pronóstico y muy buen tratamiento. Entonces, cuando una mujer posmenopáusica sangra, tiene que ir a la consulta del especialista para investigar fundamentalmente y descartar un cáncer de endometrio. Claro. Ya casi a modo de colofón y de resumen, diríamos que son desórdenes que son muy frecuentemente consultados en urgencia, que están hasta cierto punto infradiagnosticados en ocasiones, y en general la población femenina en España ¿está bien tratada de estos problemas? Yo creo que sí, que es un problema infradiagnosticado, sobre todo las reglas abundantes, como ya apuntábamos. Es un problema por el que consultan mucho las pacientes en general. Todo lo relacionado con el ciclo menstrual es un motivo muy frecuente de consulta, y haciendo un diagnóstico exhaustivo de cuál es el problema, si es algo orgánico, si es algo funcional, se puede ofrecer un tratamiento a cada paciente individualizado, como si dijéramos, según cuál es esa causa, y las pacientes pueden revertir este proceso con ese tratamiento y tener una calidad de vida estupenda porque hay muy buen tratamiento. En el primer mundo, salvo excepciones, la regla ha dejado de ser un tabú y las mujeres encaran los problemas que puedan derivarse con naturalidad y recursos. No es así en muchas otras partes del planeta, donde hay mujeres que no tienen acceso ni a una buena atención médica, ni siquiera a una buena higiene. Bueno, pues seguimos avanzando en diagnóstico. Hemos enviado un equipo a la asociación ADAEC, que ayuda y apoya a todas las pacientes con endometriosis, una enfermedad que produce dolor, sangrados e incluso infertilidad y que afecta en España a unos 2 millones de mujeres. Marina lleva desde su adolescencia sufriendo una enfermedad crónica y en general poco conocida, la endometriosis. Afecta a mujeres en edad fértil y puede presentar diferentes estados de gravedad. No solamente ataca el aparato reproductor, sino que puede extenderse por el resto del cuerpo y en órganos vitales. Para dar visibilidad a la dolencia, para reivindicar una atención adecuada, surge ADAEC, una asociación sin ánimo de lucro que también intenta ayudar a personas afectadas que necesiten arrojar luz a sus miedos y preocupaciones. Reivindicamos que haya unidades multidisciplinares porque no solo depende de a nivel ginecológico, porque es una enfermedad ginecológica, pero también pues depende del órgano que haya afectado, tiene que saber operar esa endometriosis. Necesitamos que se formen los profesionales. En Andalucía hay 2 que sí que se han hecho oficiales, pero hay otras 3 unidades en Madrid, en Barcelona y en Palma de Mallorca, pero no son oficiales como tal, no se han reconocido todavía, y en el resto de las comunidades todavía no tenemos. Pero esta no es su única reivindicación. Pedimos también una prioridad a la hora de la fertilidad, porque tenemos que llegar al protocolo FIP, es decir, a la fecundación in vitro. Y entonces pedimos preferencia, porque en una mujer sana no tiene más tiempo, pero nosotras perdemos ese tiempo por la enfermedad, porque va ocupando nuestro cuerpo.
Una de cada 10 mujeres padece endometriosis. Hay más de 4.400 afectadas en toda Castilla y León. Bueno, pues hasta aquí este capítulo dedicado a los problemas en el ciclo menstrual. Volvemos, ya saben, la semana que viene con un nuevo asunto de salud contado, como siempre, desde una perspectiva diferente. Hasta entonces, les esperamos.